posible y acabamos. Vamos a ver. Nosotros llevamos desde el año 2010 con una serie de modificaciones sobre las ordenanzas. Ordenanzas que son muy importantes porque realmente es el sistema fiscal de los municipios. En este año nosotros lo que planteamos en la misma línea que los años anteriores es la aplicación del IPC de agosto a agosto, como ya sabéis, con una aplicación del 1,5. Se mantiene congelado el tipo de determinados impuestos, como es el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, en los tipos que nos permite, de los tipos más bajos que nos permite el Decreto Ley 20/2011, que es el que limita el tipo que se puede aplicar y que, sabéis, se ha prorrogado para el año 2014 y para el año 2015. O sea, vamos a estar toda la legislatura con el tipo tasado. Esta aplicación del 1,5 supone que un crecimiento de los ingresos reales de solamente un 1,3. Es decir, el incremento en unos se consolida o se compensa con la reducción en otros. Los objetivos del ayuntamiento, como siguen viniendo desde hace, lo seguimos haciendo desde hace, los venimos siguiendo desde el principio, es mantenernos en una fiscalidad de tipo medio, ¿de acuerdo? En lo que es el observatorio de fiscalidad del Ayuntamiento de Madrid, yo siempre digo lo mismo, nada sospechoso de estar de nuestro lado. Nos colocamos en casi todos los impuestos entre el puesto 20-21 y el puesto 32 de las 52 capitales de provincia. Solamente salimos de este tramo en las plusvalías, en el impuesto del valor de los terrenos en las plusvalías, que nos encontramos en el puesto número 40 y bajando. O sea, seguimos siendo en ese impuesto de los más baratos de España. El caso del IBI, ahora veréis un cuadro en el cual hemos subido al puesto 21 de todos los ayuntamientos. Se calcula sobre lo que ponemos en las ordenanzas fiscales, no sobre la repercusión que ha tenido este famoso decreto 20/2011, con lo cual no vale porque no es exactamente lo que se está cobrando, sino que es un cálculo sobre los tipos que se ponen en las ordenanzas. La mayor parte de los ayuntamientos tienen modificado el tipo de la ordenanza al mínimo del decreto 20/2011. Acordaros que mientras que aquí estábamos en el 407, lo hemos tenido que subir al 407, en el 075 lo hemos tenido que subir al 095. Esto pasa en todos los ayuntamientos de España. Por tanto, en este posicionamiento del ayuntamiento que veis en la parte de abajo, que el IBI hemos pasado del 26 en el año 2010 al 21 en el año 2012, bueno, realmente no es así, no tenemos un dato. Lo que sí que es cierto es que la actualización de los valores catastrales sí que puede haber hecho que nos coloquemos en una posición intermedia más avanzada de la que teníamos antes. De todas maneras, nos estamos manteniendo en tornos, en la línea entre el 20 y el 30% entre el ayuntamiento número 20 y el ayuntamiento número 30 en la mayor parte de los impuestos, con lo cual lo que tenemos es una fiscalidad media a nivel de toda España. Esto os lo van a mandar y se va a colgar en la web, por si queréis sacar alguna. En este cuadro sí que quiero advertir, no he encontrado otro mejor. El más caro es el 0, no el 60. Si lo veis, el más caro es el de la parte de abajo. O sea, está invertido porque no había manera de hacerlo de otra forma. La recaudación de los 47 epígrafes más los dos nuevos que se van a meter, ¿de acuerdo? Que son los cajeros automáticos y son la ocupación de vía pública por cajero automático de cara a la calle o la ocupación por elementos de accesibilidad en los edificios ocupando la vía pública, es decir, la ordenanza que se ha hecho de ascensores y rampas de accesibilidad, nos van a dar en previsión, de acuerdo, en previsión por parte de Tesorería, 34.595.560. Un incremento con respecto al año 2013 de 443.646, es decir, un 1,3 por encima. Os recuerdo que la diferencia en otros años rondaba en torno al 1,5 millón por las subidas de IVA. Los impuestos que presentan un incremento, ahora lo veremos en recaudación, son el IBI, lógicamente se sigue actualizando la base, el impuesto sobre el valor de los terrenos y el de actividades económicas. Ahora lo veremos en detalle.
Entre los que presentan un descenso, la facturación se encuentra al agua. Nosotros entendemos que es por una reducción, ya lo veníamos viendo anteriormente, en el uso de agua, sobre todo a nivel industrial, y el ICIO, que sigue en mínimos. Se mantiene el crecimiento vegetativo, o sea, el crecimiento del IPC en basuras y en los impuestos de vehículos de tracción mecánica. Esta es la evolución de los ingresos, como estáis viendo, desde el año 2011 al año 2014. Tuvimos una bajada importante en el año 2012 y hemos incrementado hasta los 34.600.000 aproximadamente en el año 2014, o eso tenemos previsto. Y aquí tenemos las previsiones sobre los impuestos, lo que ha sido el 2013, lo que tenemos previsto el 2013 y el 2014. Yo me voy a referir a 4 impuestos muy concretos, los demás los tenéis ahí y no hay ningún tipo de modificación, quitando la grúa, que subirá un 35% y de la que ahora hablamos. Fundamentalmente tenemos el IBI urbana. Como veis, el IBI urbana sube un 5,26 en recaudación. De esto hay que tener en cuenta que calculamos que va a subir 800.000 euros, de los cuales repartimos al 50%. 400 son del incremento de la base y 400.000 de nuevas edificaciones que han entrado a tributar por el impuesto de bienes inmuebles. Licencias de obras que se han dado, que ya están dados de altas dentro del impuesto. En la plusvalía tenemos un 19,44 y en el impuesto de actividades económicas un 45,95. Las plusvalías lo calculamos así de cara a que vamos a incrementar la inspección y por tanto estamos absolutamente seguros de que esto nos va a dar un resultado positivo. Y en el impuesto de actividades económicas, lo que sí que os puedo decir es que ese incremento del 45% está originado por la inspección realizada durante el año 2013, en el cual se han hecho hasta el día de la fecha 78 inspecciones, aproximadamente unas 30 han terminado ya y en las 30 ha habido una actualización de ingresos de 422.234 euros a favor del ayuntamiento. Nos hemos encontrado, lamentablemente, con personas que tenían que tributar, que llevaban sin actualizar sus datos, pues a lo mejor en los últimos 10 años. Con lo cual, lo que se les ha ofrecido es la actualización voluntaria, que no han hecho, y eso es lo que va a incrementar los ingresos para el año que viene. En cuanto a la grúa, retirada de vehículos, tenemos entendido, o tenemos más o menos en las previsiones, tal y como vamos ahora, ha subido algo más que el año pasado, que va a subir un 41%. Hay que tener en cuenta que dentro de 34 millones son 77.000 euros aproximadamente lo que se tiene previsto recaudar, por lo cual es una cantidad relativamente pequeña. En cuanto a la retirada de vehículos, deciros que para equilibrar el servicio, es decir, que los ingresos que tenemos sean los mismos que los gastos, tendríamos que subirlo en torno a un 300%. Se optó en principio por una subida en torno al 70% y luego, mediante el acuerdo o las negociaciones que hemos mantenido con el resto de grupos políticos, se ha decidido un incremento del 35% para este año y otro incremento del 35% para el año que viene. ¿De acuerdo? Por de pronto lo que vamos a hacer va a ser aplicar el de este año y al año que viene ya veremos cuál es la situación. En principio, como podéis ver, no hay ninguna otra modificación. Podemos ver el tema de telefonía móvil, donde baja un 100%. Hemos tenido varias sentencias en contra sobre la ordenanza tipo de la FEN, que era de la Federación de Municipios y Provincias, que nosotros era la que poníamos, la que estamos cobrando. Como todas las sentencias ha sido contraria, lo que hemos decidido ha sido derogar directamente la ordenanza de telefonía móvil para no seguirla aplicando. En principio no hay ningún otro tipo de modificaciones, salvo la aplicación del 1,5. Veréis que el 1,5 aparece en pocos sitios, pero es que también se regula, lo que nosotros estamos calculando es la regulación en función a quién lo paga. Me decían que por qué planteamos que en matrimonios civiles va a haber menos. Bueno, pues es que en matrimonios civiles parece ser que va a haber, que la tendencia este año ha sido un poco hacia la baja, ¿no? Os lo digo como
como curiosidad, porque es una pregunta que cuando lo hemos presentado ha habido varias personas que nos lo han preguntado, oye, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que la gente no se casa? Bueno, pues la verdad que la crisis económica lo impide muchas veces y la ceremonia del matrimonio no se llega a consolidar, o por lo menos desde los números eso vemos, ¿eh? Desde los números eso vemos. Bien, como podéis ver, la diferencia entre la recaudación del año 2013 y la del año 2014 va fundamentalmente en el IBI, en el impuesto a actividades económicas, por lo que os hemos dicho, y lo que sí que quiero dejar claro es la tendencia, que lo veréis también, la tendencia que tiene el ICIO desde hace años a ir cada vez hacia abajo, es decir, cada vez se hacen menos obras y cada vez la construcción está más parada, por lo menos en términos reales, del pago de impuestos. Esto es lo que van a subir cada uno de los impuestos, lo que tenemos previsto, y como podéis ver, el que más sube realmente en porcentaje es el impuesto de actividades económicas, por esta regularización que hemos realizado, y la caída más importante es la del ICIO. El incremento medio de todos los impuestos, es decir, lo que cobramos este año menos lo que cobrábamos el año pasado, pues se queda en un 1,30. La verdad es que es como muy ajustado. Bien, queríamos dar un pequeño detalle, y es decir que la fiscalidad, o sea, lo que ingresa al ayuntamiento, la diferencia de lo que ingresa al ayuntamiento entre el año 2011 y el año 2014 es un 2,86. ¿De acuerdo? Esto supone un esfuerzo bastante importante, porque tenéis que tener en cuenta que la inflación en el año 2011 se aplicó un 3%, era un 3%, la inflación en el año 2012 era otro 3%, en el año 2013 era un 2,8% y en el año 2014 un 1,5%. Con estos datos que os he dado, la fiscalidad municipal real, o sea, lo que nosotros percibimos de los ciudadanos, ha ido creciendo un 0,7 anual. Es decir, muy por debajo de lo que supondría la inflación y muy por debajo de los costes que tenemos en determinados servicios. Por eso, yo sí que quiero dejarlo aquí para que veáis que efectivamente estamos siguiendo un criterio de fiscalidad bastante moderado, bastante bajo en función a lo que otras administraciones han hecho, como podéis ver en las subidas de los tipos del IRPF o en las subidas del IVA de estos años. Esta es, más por curiosidad que por otra cosa, el movimiento durante estos años. Veis que realmente lo único que ha subido ha sido el impuesto de bienes inmuebles, que los demás o ha tendido a la baja o en la tendencia se ha mantenido o a la baja, como el ICIO en estos años. Estos son los movimientos en estos años de cómo han subido o han bajado todos los impuestos, ¿de acuerdo? Y mientras que la recaudación por IBI ha subido realmente un 28%, tenemos que la del ICIO se ha reducido un 75%. El IAE sube un 20%, pero ese 20% le sube todo en este último año. Bueno, y lo importante de estas ordenanzas fiscales, después de este pequeño análisis por encima, son el plan de incentivos fiscales. El plan de incentivos fiscales, que nosotros llevábamos con él varios años, pero que estábamos dudando de ponerlo en funcionamiento porque considerábamos que no había las condiciones de estabilidad suficiente dentro de los ingresos del ayuntamiento para poderle poderle sacar adelante. Pues este año hemos tirado con él para adelante, pero con un concepto. Aquí veréis más cosas que yo os voy a dar. De lo que se trata no es de una rebaja, como ya dijimos en su momento, de impuestos, sino que de lo que se trata es de favorecer la implantación de nuevas empresas o el inicio en una actividad económica a cambio de una reducción de los impuestos que sirven para constituir esas empresas. Así, aparte de estas bonificaciones puntuales, que como ya sabéis, ponemos una bonificación del 3,5% en el IBI, que es el 50% de la subida provocada por la subida de la base imponible. Se incrementa la reducción en familia numerosa especial en viviendas que antes podían ser hasta de 150.000 euros, bueno, ahora se han subido a 200.000 euros. Tiene una incidencia muy pequeña. Y se ha incrementado la bonificación a la tasa de terrazas en el periodo invernal, para que sea más barato el periodo de tiempo de los 4 meses de invierno que de los 8 de verano.
Se mantienen todos los beneficios de aplazamiento, la cuenta corriente tributaria y otros que faciliten el pago de impuestos municipales a las familias. Bien, hay una bonificación para todo aquel que inicie la actividad durante los 5 años siguientes a la bonificación general. En el impuesto a actividades económicas los 2 primeros años no se paga nada, ¿de acuerdo? Y se empieza a pagar en el tercero, con lo cual a partir de ahí hay una bonificación general del 50%. Y hay una bonificación por creación de empleo indefinido que se aplicará puntualmente en el año que se produzca de entre el 20 y el 50% con estos tramos que os ponemos. Hay una bonificación también del 50% por utilización de energía renovable y una reducción entre el 20 y el 80% de la cuota del impuesto a actividades económicas por obras que impidan el normal funcionamiento de la empresa, que ha sido algo que ha venido siendo reclamado durante este tiempo. El problema es que al pequeño comercio, es decir, aquellos que tienen una facturación menor a 1 millón de euros, no tenemos un impuesto sobre actividad, por tanto no les podemos bonificar. Sí les podemos bonificar a los que facturan un impuesto mayor, porque sí que tenemos, una cantidad mayor, porque sí que tienen un impuesto sobre la actividad, que es el impuesto a actividades económicas. Bueno, se ponen también una serie de bonificaciones durante los 5 primeros años a todos los vehículos con combustibles alternativos, y pasamos, yo creo, para mí, a lo más importante. En el ICIO bonificamos a las empresas dentro del periodo de bonificación del impuesto a actividades económicas durante esos 7 primeros años, que hagan unas obras para acondicionar sus locales, para instalarse, tener una bonificación del 50%, también para particulares en el recinto amurallado, una bonificación también a las realizadas por personas que ostenten la condición de parados y o desempleados para el inicio de una actividad económica en toda la ciudad, y hay una bonificación general para la adecuación o rehabilitación de locales comerciales para la instalación del nuevo comercio del 30%. Estas son todas individuales, la única que es compatible es la de acceso provenientes del desempleo, que sí que es compatible con cualquiera de las otras. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero instalar un comercio en el Carmen y vengo del paro, pido la recapitalización del desempleo, yo tendría 2 bonificaciones. Tendría una bonificación inicial por adecuación por la rehabilitación de los locales del 30%, y de la cuota resultante tendría una bonificación adicional del 50%. Es decir, instalarte como nuevo comerciante, como autoempleo, a una persona proveniente del paro en el ICIO tendría una bonificación, como no se aplican a la vez, sino por primero una y luego otra, en torno al 75% de la cuota del impuesto de actividades económicas, del impuesto de obras y construcciones. Hemos querido también, como ya lo dije en su momento, bonificar el ICIO para inmuebles de especial protección. Entonces hemos puesto se ha pactado una modificación. Nosotros lo distinguíamos dentro de lo que es el casco antiguo y la zona PEAIS. Lo que se ha hecho ha sido extenderlo a toda la ciudad, ¿de acuerdo? Por tanto, cualquier inmueble con protección ambiental tendrá en el ICIO una bonificación del 40%, con protección estructural del 60% y con inmuebles con protección integral del 80% del impuesto de construcción. En todo este tipo de bonificaciones, yo quiero especificar una cosa, de bonificaciones del ICIO, quedan excluidos los locales comerciales de las zonas saturadas, o lo que nosotros entendemos como zonas saturadas. Es decir, Fernández Ladreda, Ezequiel González, Calle Real, Plaza Mayor, que se van a especificar todos los años en la ordenanza, y se verá cuáles se van modificando o cuáles no. En concreto, son las que os he dicho: Isabel la Católica, Corpus, Juan Bravo, Cervantes, Azovejo, Fernández Ladreda, Gobernador Fernández Jiménez, Ezequiel González, Conde Sepúlveda y José Zorrilla. Quedarían excluidos de la bonificación exclusivamente los locales comerciales. Es decir, si yo quiero rehabilitar un edificio completo en la Calle Real, se haría proporcionadamente, obtendría la bonificación por lo que corresponda a las viviendas y se eximiría de la bonificación que tenga la zona comercial.
Sabéis que en diciembre del año pasado se hizo una modificación parlamentaria en la cual se daba la potestad a los ayuntamientos de tener el 95% de bonificación durante 5 años en determinados impuestos. El ayuntamiento lo que ha hecho ha sido que esta bonificación no se va a aplicar a nadie en concreto en este momento, o sea, no hay, pero que el ayuntamiento, a instancia de parte, puede, por motivos